Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Hay gente que invierte horas y dinero en dejar sus coches lo más brillantes posible, pero otros prefieren que no brille nada. Hoy, el podcast de CESBIMAP tratará sobre los colores mate en los vehículos. Somos Ángel Aparicio y Teresa Malleroni, y hoy hablamos con Alberto Martínez Barceló, jefe del departamento de pintura de CESBIMAP. Es un murciano afincado en tierras castellanas y, como el actual número 1 del mundo del tenis, Carlos Alcaraz, amante de la raqueta. Bienvenido, Alberto. Muchas un placer gracias. contar contigo. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Ángel, por invitarme. Bueno, pues estamos encantados, Alberto, de estar contigo. Venga, vamos con una primera pregunta que va a ser sencillita. Cada vez vemos más en la carretera, en nuestras calles, vehículos de este tipo, con este tipo de color, mate. Bueno, pues vamos a preguntarte, ¿por qué los vemos ahora tantos? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, es cierto, el color del vehículo es un factor muy importante en la decisión de compra de un automóvil y, de hecho, las personas muchas veces se fijan más en este tipo de aspectos que incluso en aspectos tan relevantes como la motorización, como equipamiento, como capacidad de carga, etcétera, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de un factor muy relevante, un factor que además va con la personalidad de la persona que lo compra y, por tanto, va a ser como decimos, elemento decisivo en la compra. Entonces, al hablar de diseño, es lógico pensar que cuando hablamos de diseño hablamos de tendencias. Y cuando hablamos de tendencias, bueno, pues todos sabemos que a la parte de, por ejemplo, hogar, diseño de interiores, hay una evolución en la historia de cómo queremos que sean nuestras casas por dentro. O, por ejemplo, en la parte de vehículos, bueno, pues las tendencias cambian desde el punto de vista de la deportividad, del diseño de la carrocería, etcétera. Entonces, el color es algo muy parecido. El color evoluciona y lo que hace unos años era de una manera, puede que actualmente sea todo lo contrario. Entonces, os pongo unos ejemplos. Bueno, siento interrumpirte, pero todos los años los fabricantes sacan el color de automoción de ese año, cada uno con unas características diferentes. Y yo creo que basado en estadísticas, en tendencias. Sí, eso es cierto. Hay fabricantes de pintura que lanzan al mercado cada año un tipo de color o unas características concretas, pero yo me fijo en la tendencia global, ¿no? Entonces, si hablamos de lo que se hacía anteriormente, si os acordáis, hace unos años todo el mundo quería un coche negro, un coche oscuro, que reflejaba seriedad, que reflejaba un color atractivo hacia el comprador. Y en que otro era momento metalizados. Exactamente. Después cambió esa tendencia y pasó a colores grises, sobre todo los platas, ¿no? Los grises claros, y veíamos las carreteras llenas de este tipo de colores. Después, ¿qué viene después? Pues los colores blancos. Los colores blancos, de hecho, siguen estando muy presentes hoy día. Los podemos encontrar en vehículos compactos, en berlinas deportivas, incluso en SUVs. Es decir, ya vale para cualquier tipo de coche. ¿Y qué es lo que está ahora mismo más en boca de todo el mundo? Pues el gris oscuro, ¿no? Ahora mismo la tendencia actual está en los grises oscuros y es lo que más se está vendiendo. Pues con el tema de los acabados de pintura pasa exactamente lo mismo, ¿no? La historia nos dice que todos los vehículos, o más o menos todos los vehículos, tenían que ser de color brillante, con un acabado espejo, con un acabado vistoso que llamara la atención, y empieza a haber esta tendencia de cambio hacia gente que prefiere tener vehículos que no brillen y que tengan, por lo tanto, un carácter mate, sin ningún tipo de brillo en su carrocería y que aporte otro tipo de rasgos en ese vehículo, como es la deportividad, la exclusividad, etcétera. Bueno, nosotros en la revista ya escribisteis un artículo en 2016, si no recuerdo mal, sobre pinturas mate. Pero históricamente ya existían colores mate desde hace más de 100 años, ¿no? Sí, el color mate o el acabado mate en los vehículos, sí que es cierto que en vehículos quizá no encontrábamos ese acabado tan habitualmente. En el resto de productos, miremos por donde miremos, tenemos acabados mate por cualquier sitio, en cualquier tipo de producto que podamos pensar ahora mismo, y eso ha existido siempre, ¿no? Incluso las paredes de casa, ¿no? Las paredes de casa pues pueden tener brillo, pueden ser satinadas o pueden ser directamente mate. Los cascos, ahora hay muchísimos mates. Los cascos, ¿no? Hay una tendencia sobre el mate bastante importante. Lo que pasaba con los vehículos hace 120 años o 100 años, como me decías tú, Teresa, es que el comprador lo que quería era que su coche fuera muy brillante.
Y cuando buscaba el brillo era por una distinción, un sinónimo de calidad, de vistosidad, y por tanto no era planteable fabricar coches en otro acabado que no fuera el brillante, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, lo que pasaba era eso, que estaba la opción, pero nadie quería esa opción. Los fabricantes de automóvil lo que intentan hacer siempre es tratar de ser o de hacer sus vehículos lo más atractivos posibles para el comprador, ¿no? Entonces, hace unos años, o hace muchos años, recordáis que los colores eran como muy apagados, ¿verdad? Los rojos, los blancos eran muy apagados. Eran colores sólidos, no tenían efecto, no tenían ningún tipo de brillo ni de intensidad. El tema es que fue evolucionando y los fabricantes lo que hicieron fue añadir, por ejemplo, partículas metálicas en el acabado, con lo que conocemos hoy día como los colores metalizados. Los colores metalizados tienen ciertas partículas que en el brillo de la luz reflejan y aportan una calidad o una vistosidad superior al acabado sólido estándar. Después aparecen las partículas de mica, por ejemplo, y eso lo que hace es tener un vehículo que es color perlado, mucho más vistoso todavía, con más efecto de color sobre la luz incidiendo en el vehículo, y por tanto tenemos ahí otra mejora en la pintura del vehículo. Y ya por último aparecen los tricapas. Los tricapas son esos colores tan llamativos, tan bonitos. De hecho, hoy día cada vez se ven más tricapas en la carretera. Si os acordáis de los Mazda rojos, que además tienen un tricapa muy famoso. Es un color súper bonito, es un color muy llamativo que a la luz del sol se ve de una forma, con sombras se ve de otra. Entonces, hace que el cliente le llame la atención ese tipo de acabados y, por tanto, puedan encontrar en ese tipo de colores una opción para incluir en su vehículo. Entonces, con los mate pasa lo mismo. El mate es una opción más, está dentro del catálogo ya de muchos fabricantes y la sensación que da un mate, como decía antes, es exclusividad, deportividad y es lo que va buscando la gente con este tipo de acabados. Muy bien, y es un argumento comercial, como comentas. Totalmente. ¿Nos puedes señalar algún modelo de vehículos que podamos encontrar actualmente con este tipo de pintura? Sí, históricamente todos los acabados mate que hemos ido viendo hasta hace unos pocos años pertenecían únicamente a superdeportivos, a coches muy exclusivos de un coste muy alto que casi ninguno de los que estamos aquí nos podemos permitir. Claro. Y además hablábamos que esas opciones en mate podían costar en configurador entre 4 o 6.000 euros añadir ese acabado, ¿no? Por suerte para todos, el que quiera un color mate ya no necesita ni comprarse un superdeportivo ni pagar 6.000 euros por esa pintura. Hoy día podemos encontrar un acabado mate en un Fiat 500, en un Hyundai Ioniq, que además hemos tenido aquí en CESBIMAP recientemente, o incluso algún modelo de Dacia. Y lo más importante, y yo creo que lo más beneficioso para el comprador, es no tienes por qué pagar más dinero por equipar tu vehículo con un acabado mate. Es decir, hoy día podemos encontrar vehículos que elijas acabado mate o elijas un metalizado o un perlado, el coste de la pintura en configuración es prácticamente el mismo, con lo cual no supone un sobreprecio para el futuro comprador. A mí particularmente, de no gustarme nada, cada vez ahora me gustan más. Yo creo que es por verlos todo el rato en la carretera. Y cuéntanos, ¿cómo se hace un color mate? ¿Cómo se crea? ¿Y qué diferencias tiene respecto al brillo? Vale, pues para explicar cómo se genera o cómo se crea ese color mate en el vehículo, vamos a hablar primero de cómo se crea un color en general, ¿no? Y vamos a suponer que la mayoría de los vehículos, porque es así, son colores o son acabados bicapa, es decir, tienen 2 capas de acabado. En la primera siempre es un color base, es decir, si el color es rojo, es verde, es blanco, es negro, es ese color que tiene esa capa primera. Con esa capa primera no podríamos terminar el proceso de pintado porque ese color no tiene protección, no confiere ese acabado necesario para tener un coche protegido contra los elementos externos, etc. Entonces lo que se hace es añadir una segunda capa, que es una capa de barniz. Y aquí es donde está la clave. En el barniz es donde está la opción de tener un brillo o tener un acabado mate. Lo que hacíamos o lo que se hace normalmente es que ese barniz confiere brillo al vehículo y es lo que vemos nosotros como acabado final. Pero si lo que queremos es tener un acabado mate, pues el barniz que elegimos es un barniz con acabado mate. Y lo que aporta ese barniz es que no tiene ningún tipo de brillo. ¿Por qué? Porque la incidencia que tiene en ese barniz la luz hace que la reflexión de esos rayos de luz sean en ángulos muy bajos. Con lo cual, si tú te acercas a un negro, por ejemplo, a un color negro, un capó negro, con barniz brillante, prácticamente te ves reflejado. Es un espejo. Porque los ángulos
el ángulo de incidencia de la reflexión va directamente contra la visión del que lo está observando. En el caso del barniz mate, no. El barniz mate lo que hace es difuminar esa reflexión de la luz y, por tanto, no genera el brillo, esa reflexión que estamos acostumbrados a ver en un barniz normal. ¿Tendría sentido, Alberto, un barniz satinado que mezcla brillo y mate? ¿O parecería que el brillo normal que da vistosidad luego, pues con el paso del tiempo, y va perdiendo como todo? Existen acabados satinados en vehículos. Lo que pasa es que, como tú dices, al final el comprador lo que quiere es tener o una cosa o la otra, ¿no? Entonces intenta, pues si quiere un barniz mate, buscar la mayor tonalidad de mateado posible, y si quiere un barniz brillante se va al acabado estándar, ¿no? Entonces sí que existen, pero quizás no tengan ese público que cabría esperar cualquiera de los otros dos tipos de barniz. Alberto, una pregunta que seguro que te haría el público de este tipo de vehículos. ¿Son pinturas muy delicadas en cuanto al mantenimiento, en cuanto a la limpieza? ¿Son delicadas? Pues la respuesta es que sí. Sí que es cierto que requieren bastante trabajo de mantenimiento y bastante dedicación por parte de sus dueños. Sobre todo si no te gusta o no encuentras mucho tiempo para proceder a la limpieza de tu vehículo, no te recomiendo que te compres un vehículo en acabado mate. Ahora bien, si estás dispuesto a tener ese tipo de dedicación y de cuidados, pues lógicamente tienes que tener, en el caso de los barnices mate, un cuidado extra que si tuvieras un vehículo con acabado brillante. Vamos a adentrarnos en ello. O sea, ¿qué cuidados tiene que hacer el usuario? Vale, pues, por ejemplo, arañazo, vamos a hablar de arañazos. Sí, vamos a poner arañazos sobre la mesa y vamos a suponer un arañazo superficial en un barniz brillante y ese mismo arañazo en un barniz mate. Correcto. Vale, pues, primero, en un barniz brillante, por la propia constitución de las resinas del barniz, suele tener una dureza algo superior a un barniz mate. Yo creo que ese es un punto importante también, por lo cual el barniz brillante nos confiere un poquito más de resistencia al arañazo. ¿De acuerdo? Pero una vez que ya tenemos el arañazo sobre los dos vehículos, ¿cómo eliminamos un arañazo en un caso y cómo lo eliminamos en otro? Bueno, si suponemos un arañazo muy, muy superficial que solo ha afectado a la capa de barniz, en el caso del brillante podemos optar por un pulido y abrillantado, que eso es un proceso sencillo, es un proceso económico y que en poco tiempo un taller te lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Con lo cual, eliminamos el problema de manera rápida y económica. El problema surge cuando lo tenemos en el barniz mate. En el barniz mate, cualquier tipo de fricción sobre la superficie genera brillo, con lo cual está 100% prohibido el uso o la práctica de fricción de cualquier tipo de pulido, de cualquier tipo de acción sobre la superficie, porque nos va a generar brillo, y eso es algo que no queremos que ocurra en un acabado mate. Por tanto, esa opción no es posible de aplicar en el caso de tener que eliminar un arañazo. ¿Y qué nos implica entonces? Pues repintar la pieza. Repintar la pieza, que supone aplicar un tratamiento de mateado sobre el barniz presente y aplicar barniz. Esto ya implica un proceso mucho más costoso, porque tenemos que introducir el vehículo en cabina, tenemos que enmascarar todas las piezas que no vamos a pintar para que no haya ningún tipo de pulverizado y posteriormente hay que dejar secar. Es decir, lo que en un caso es muy sencillito, en otro caso nos conlleva un coste económico superior. Vale, te iba a preguntar, ¿en un túnel de lavado podemos meter un vehículo? ¿Mate? Bueno, mi respuesta es que ni mate ni brillante. Yo creo que, al menos en mi opinión, ¿vale? Es un buen método de limpieza cuando no quieres o no tienes tiempo de aplicar ese tratamiento, esa limpieza manual que deberías de hacer en un vehículo, que para mí es lo aconsejable, hacer una limpieza manual. Y yo entiendo que haya personas que decidan esta opción precisamente por eso, ¿no? Por no dedicar tiempo. Pero la acción que tienen los rodillos sobre la pintura, sea del color, del acabado que sea, es agresiva. Y entonces puede conllevar a pequeños microarañazos que quizá aparentemente no se ven, o que quizá las primeras 2 veces no los detectas, pero que si lo haces de forma habitual acabas notando esos pequeños microarañazos o esas marcas que dejan los rodillos al actuar sobre el vehículo. Entonces, en el caso de un mate está muy, muy descartada esta opción porque ya hemos hablado de cómo solucionar esos microarañazos que no son de la manera tan sencilla como en el caso de los brillantes.
Vale, una pregunta más. ¿Qué sucede con los insectos y con los excrementos? Bueno, pues que no conviene dejarlos mucho tiempo sobre la carrocería. Y vuelvo a decir lo mismo que con los túneles de lavado. Esto es aplicable a todos los acabados posibles, ¿no? Esto lo hablabas cuando comentabas la función protectora del barniz Mm. respecto a excrementos, a insectos, al paso del tiempo. Exacto. El motivo de no tener o de dejar poco tiempo ese insecto estallado en nuestro vehículo o del excremento de pájaro en nuestro vehículo es precisamente para que no se incruste más en el acabado y por tanto sea más difícil quitarlo. Cuanto más difícil es quitarlo, más tienes que actuar sobre la pintura y por tanto más posibilidades en un mate de dejar marcas y por tanto que se noten ciertos brillos en el vehículo. Una cosa que no nos lo has dicho, y yo quiero insistir porque yo soy bastante pejiguero para el tema del Iba lavado del coche. a comentar que este coche no es para ti, ¿eh? Claro, y ese tipo de cosas me interesan. Entonces, ¿cómo hemos de lavar? Hablabas de una limpieza manual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, pues como decía, yo soy muy partidario de la limpieza manual. De hecho, si tú vas a un centro de detallado de vehículos, allí la limpieza es 100% manual, ¿no? Entonces, no hay que inventar nada, hay que fijarse de los profesionales, de cómo hacen su trabajo, ¿no? Entonces, para limpiar un vehículo, pues principalmente es utilizar un jabón neutro especializado o dirigido directamente a este tipo de operaciones, con una esponja también especializada para este tipo de trabajos, que no tienen por qué suponer un coste muy alto. Hoy día no es necesario gastarse mucho dinero en estos productos para tener un buen producto. Y aplicar mucha cantidad de agua. Tenemos que aplicar también dejar actuar el jabón y aplicar agua a presión para eliminar los restos tanto de jabón como de suciedad incrustada, etc. Y luego un detalle que creo que es importante, no conviene hacer este trabajo de limpieza manual sobre chapa que esté en una temperatura excesiva, que esto está provocada por hacer limpieza al sol, por ejemplo. Claro, correcto. Si tenemos el coche al sol y estamos haciendo la limpieza, ¿qué provoca el calor del sol? Pues que la chapa esté caliente y que por tanto seque con una rapidez superior a la deseada. Entonces no queremos que a la hora de limpiar un coche se nos seque un extremo del coche y que por tanto quedan restos de jabón, de gotas secas, etcétera, ¿no? Entonces, que también podría afectar a la pintura mate, el jabón. El jabón, ya existen productos específicos incluso para este tipo de acabados y lo que tenemos que hacer es sobre todo mojar mucho el vehículo, no tener que frotar sobre el vehículo para no generar esos indeseados virillos que nos provocan la fricción de una manopla o de una esponja sobre el vehículo. Vale. Esto es respecto al usuario, cómo tiene que lavar el vehículo. Respecto al taller, ya hemos hablado de cómo tiene que tratar un arañazo, que al final hay que repintar. Pero para aplicar estas pinturas, ¿necesita una formación especializada o materiales específicos? Sí, ambas cosas. Necesita tanto un producto específico de pintura como una forma de trabajar algo diferente que necesitas tener adaptada a tus pintores, a tu equipo de profesionales, ¿no? Entonces, una de las cosas que pueden cambiar a la hora de trabajar un barniz mate, por ejemplo, es que necesitas encontrar el tono de mateado del vehículo original. Es decir, si tú vas a pintar varias piezas del coche, pero no todas, necesitas igualar el tono de mateado final que vas a aplicar en ese vehículo. Por lo cual necesitas encontrar en unas cartas de color que nos proporcionan los fabricantes ese nivel para luego producir o generar esa mezcla de barniz adecuada para aplicarla sobre el vehículo. También necesitas pintar las piezas en la posición final, en las que van a ir montadas, para conseguir esa igualación que sea más adecuada, más correcta, ¿no? Para engañar, por así decirlo, a la vista. Para disimular que es un pintado posterior y que no es exactamente el original que traía el vehículo y que no haya esa diferencia, ¿no? Entonces, ahí sí que hay ciertos aspectos en los que el pintor tiene que cambiar su manera de trabajar o incluso emplear más tiempo del que haría con un barniz estándar, un barniz brillante, ¿no? Vale, Alberto, hablamos de los defectos que pueden surgir tras la aplicación de la capa de pintura. ¿Cómo se resuelven en el taller? Por ejemplo, hablamos de una mota de polvo. Bien, este es uno de los grandes puntos a tratar en el repintado de los barnices mate, ¿no? Porque por muy cuidadoso que sea el pintor o el taller en el mantenimiento y en la limpieza de su cabina, es inevitable que aparezcan motas de polvo a la hora de pintar, ¿no? Entonces, estas motas normalmente en las piezas en las que son más visibles, sobre todo las piezas que se pintan horizontalmente, que es donde más se depositan, pues necesitamos eliminarlas. Y hay sistemas que nos permiten eliminar esas motas sin necesidad de repintar la pieza. Pero hablando siempre de
barnices de carácter brillante. ¿Por qué? Porque necesitas pulir. Entonces, en el momento en el que necesitas pulir, ya en un barniz mate esta opción no es posible. Y, por tanto, tenemos dos opciones. O convivir con esas motas de polvo o tratar de repintar la pieza. Tratar de repintar la pieza te genera la posibilidad de que vuelvan a caer motas en otro lugar y que, por tanto, pues tengas el mismo problema, pero en diferentes zonas de la pieza. Entonces, lo que sí que el cliente del coche tiene que tener claro que los repintados que se generan en un taller para barnices mate puede existir la opción de que tengas que asimilar que existen motas de polvo atrapadas en tu barniz y que no pueden ser eliminadas porque es imposible directamente. ¿Hay centros específicos para hacer este tipo de operaciones? Bueno, como comentaba, hay los denominados centros de detailing, donde se hacen trabajos sobre los vehículos a todos los niveles, ¿no? Desde abrillantados o restauraciones de pinturas antiguas, abrillantados de piezas o de vehículos completos, tratamientos cerámicos. Bueno, tienen una carta de productos bastante extensa y bastante interesante para los que les gusta tener el coche en perfecto estado de revista, ¿no? Y efectivamente existen productos muy específicos para estos barnices mate que nos permiten sacar un poco no sacar brillo, lógicamente, pero sí que intentar sacar el máximo rendimiento al color mate, en este caso con productos que intentan pues restaurar la pintura, dejarlo en el perfecto estado y que el tono sea el adecuado. ¿Y es más caro pintar un coche mate? ¿Cuánto cuesta pintarlo? A nivel de coste de productos, en teoría no. A día de hoy tenemos muchísimas marcas que ofrecen una variedad de productos muy amplia, con diferentes gamas de precios. Y esto es aplicable a todos los niveles, tanto a la parte de barnices brillantes como barnices mate. Con lo cual, te puedes encontrar un barniz brillante más caro que un barniz mate y viceversa. Entonces, depende un poco de la marca y de la calidad que exijas en esa aplicación. Con lo cual, a nivel de productos, en general, yo puedo decir que no es más caro el barniz mate que el barniz brillante. Eso sí, hemos comentado antes que el proceso en el repintado en el taller es un poquito diferente y ese cambio, que es más tiempo que necesita el pintor para trabajar, sí que incrementa un poco la factura en el caso de tener que hacer un repintado en un barniz de este tipo. Vale, ¿nos podemos plantear alguna alternativa al acabado mate? Sí, podemos intentar buscar en el mercado qué nos ofrece qué productos nos ofrecen para evitar tener que pintar un vehículo en barniz mate si no estamos convencidos, ¿no? Aquí una de las cosas que Claro. a mí más me gusta es el vinilado, ¿no? El aplicar un vinilo sobre el vehículo de forma completa, total. Es una lámina autoadhesiva y lo que hace es aplicarse sobre la pintura ya existente, con lo cual ya estamos protegiendo la pintura original que queda por debajo. Y esto pues, nos permite cambiar el color, nos permite cambiar el tono, brillo, mate, lo que queramos. Y lo mejor de todo, aparte de que es más económica que un barnizado completo del vehículo, es que es reversible. Y es reversible, es tan sencillo como retirarlo Y no afecta a la pintura. Y no afecta a la pintura original. Con lo cual, es una opción para los que están indecisos de cómo quedará mi coche en mate. Bueno, pues funciona el vinilo muy bien para estas situaciones. Ves cómo queda, si te convence lo mantienes y si no te convence lo puedes retirar. Luego también hay otra opción que no está pensada para vehículos completos, sino para piezas sueltas, como carcasas de retrovisor, molduras de paragolpes, etcétera, que es el vinilo líquido, que se puede aplicar en spray o en pistola, pero aquí la idea es intentar aplicarlo a spray, ya que lo puedes hacer tú en casa. Y es lo mismo, al final es el vinilo líquido, actúa como un vinilo en lámina y te permite retirarlo cuando quieras y el acabado es bastante aceptable. Comentábamos al principio de esta charla que ya habíamos hablado de barnices mate hace varios años. Juan, ¿y qué puedes comentarnos que hemos investigado, que ha investigado CESBIMAP respecto a este tipo de pinturas? Bueno, CESBIMAP empezó a trabajar en el estudio de los barnices mate cuando prácticamente el mercado no demandaba estos productos, ¿no? Como suele ser habitual en nuestro centro. Intentamos adelantarnos a todos los cambios que pueda presentar el mundo de la reparación. Entonces, los primeros inicios de los barnices mate no eran productos ad hoc directamente para este tipo de acabados. Lo que hacían los fabricantes de pintura era ofertar aditivos matizantes que se integraban con la mezcla del barniz brillante y lo que hacían era eliminar el brillo. Era un sistema
que podía valer en aquel momento, pero que no terminaba de ser muy efectivo porque en función de la cantidad de aditivo que incluyeras en la mezcla, el nivel de brillo bajaba más o menos y por tanto era difícil igualar ese nivel de mateado, ¿no? Por suerte, y bueno, dado que también, como estamos hablando en este podcast hoy, los vehículos mate cada vez son más en el mercado, pues los fabricantes de pintura han optado por sacar productos ya específicos y que sean bastante competitivos en el taller para ayudar al pintor en ese trabajo de repintado. Y entonces lo que hemos hecho en CESBIMAP es, como siempre hacemos, probar todos esos productos, intentar entender cómo funciona cada una de las marcas que tiene el mercado español, de tal manera que podamos ganar esa experiencia, ¿no? Esa experiencia en que quede en nuestro centro para luego poder transmitirla en una formación o en cualquier otro contenido que podamos generar. También hemos trabajado mucho sobre las técnicas de aplicación. No hemos hablado de los pintados parciales, pero es clave en el aprovechamiento de los barnices mate, en cómo podemos intentar ahorrar costes, tanto para el taller como para la aseguradora, en la parte de pintados parciales y no necesitar pintar una pieza completa cuando no es necesario, ¿de acuerdo? Y en los barnices mate esto es una parte un poquito más compleja, que es necesario experimentar mucho, probar mucho, equivocarse mucho hasta llegar a conseguir ese dominio, ¿no? Para pintar una pieza parcial es lo que hemos comentado fuera de micrófono, que había que buscar molduras o aristas. Sí, eso siempre, ¿no? En el caso de los pintados parciales, sea el acabado que sea, se puede hacer de esa manera. Pero me refiero también a las situaciones como, por ejemplo, un costado de aleta trasera. Un costado de aleta trasera no hay un límite claro en la aleta con respecto hasta el montante de techo, ¿no? Entonces, en el caso de un barniz brillante, no es necesario pintar. Cuando tenéis que pintar una aleta trasera, no es necesario pintar todo el montante del techo. Lo que haces es integrar el barniz antiguo con el barniz nuevo. Cortas en un punto. Ese corte se hace con un integrador de barniz, puliendo ambas caras ambas partes de las dos piezas, y haces ese corte en ese punto y no se nota absolutamente nada si se hace bien, ¿no? Pero como habéis oído, he dicho pulir. Y en el caso de barniz mate, eso está prohibidísimo. Totalmente. Por lo cual, esa integración ya no la puedes hacer. En el caso de un barniz mate, en esa situación necesitas pintar toda la aleta y todo el montante de techo sin poder hacer ese corte, salvo que tengas una arista, un cambio de plano, una moldura, etc. Alberto, ¿y en nuestra formación incluimos contenidos específicos sobre el pintado con pintura mate? Sí, de hecho, como decía, hemos hecho ya alguna formación específica. Un fabricante de automóviles muy conocido en España nos pidió formar a su red de pintores en todo el país porque estaban empezando a lanzar al mercado algún tipo de modelo con esos acabados y los pintores requerían de esa formación para poder afrontar esos repintados de manera adecuada. Entonces, requirieron nuestro servicio para formar a todo el colectivo y yo creo que quedaron muy contentos con la formación que recibieron. Y solo se me ocurre una última pregunta. ¿Este acabado tan particular afecta a la seguridad? ¿Se ven mejor o peor en las carreteras los coches pintados con colores mate? Bueno, eso es un poco relativo. Al final creo que influye más el color base del vehículo que si brilla o no brilla. Lógicamente, si vemos un coche de lejos y le está incidiendo el sol, si brilla, pues vemos el destello del reflejo de la carrocería sobre el vehículo. Pero creo que es más importante un color, por ejemplo, llamativo, un verde o un rojo. Es mucho más visible, independientemente del acabado, brillos o mate que tenga, que, por ejemplo, un gris oscuro que se puede confundir un poco con la carretera o con el propio asfalto. O sea, los que se llevan ahora, precisamente. Exactamente, sí. Así es. Bueno, pues Alberto, ha sido un placer muy grande charlar contigo. La verdad es que ha sido súper interesante. Yo tengo claro que no lo veo no lo veo para mí. Es una cuestión de gusto. A mí me parecen muy estéticos, pero muy complicados y muy delicados. ¿Verdad? Es un color delicado. Pues nada, ha sido desde luego un auténtico gustazo. Nuestros oyentes que se lo estaban planteando ya tienen datos más certeros sobre su decisión. Bueno, pues muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. A nuestros oyentes que se suscriban al canal de podcast de CESBIMAP y que si les ha gustado este contenido, den un like. Y que nos pueden escribir a cesbimap@cesbimap.com para comentarnos qué les ha parecido y proponernos nuevos temas. Muchas gracias. Muchas gracias.